Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias. Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que nos estén viendo. Entonces, mis amigos, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, un tema que realmente a mí me apasiona, la historia. Recordemos de que muchas herejías actuales surgen porque desconocemos la historia del cristianismo. El cristianismo no inicia en el siglo XV con la Reforma, tampoco inicia en el siglo XVIII con el gran despertar religioso y el desarrollo de las diferentes sectas del cristianismo en ese auge de profecía y de revelación que hemos visto que actualmente aún hay ese auge acerca de la profecía. Si están viendo este programa es porque nos quedamos. Muchos decían de que íbamos a ser arrebatados en el día del eclipse. Sin embargo, todas esas son especulaciones que se han venido desarrollando a través del tiempo y que no solamente el cristianismo actual se equivoca y el sensacionalismo actual se equivoca, sino que también algunas otras denominaciones y otras sectas han pecado en cuanto al asunto de los últimos días o de la escatología. Entonces, vámonos a regresarnos a las fuentes del cristianismo para hablar acerca del culto cristiano. Saludos a todos nuestros seguidores. Vamos a estar consultando algunas literaturas el día de hoy y vamos a recomendar algunas literaturas. Hoy simplemente vamos a hablar acerca del culto en el cristianismo primitivo y vamos a leer dos pequeños artículos y vamos a recomendar algunos libros para que puedan sumergirse un poco más en cuanto a la historia de la iglesia cristiana. Entonces vamos a estar leyendo un artículo que tenemos de este lado, que está apareciendo en la pantalla, que se llama La Biblia de Estudio de la Fe Antigua. Esta Biblia de estudio se encuentra en inglés, no se encuentra en español. Vamos a estar leyendo un artículo acerca del cristianismo primitivo en cuanto al asunto del culto en la antigüedad, cómo los primeros cristianos se reunían en la antigüedad. Vamos a estar hablando acerca de ese artículo, de esta Biblia de estudio de la fe antigua que traemos en exclusiva para el canal. Un artículo traducido de esta Biblia en el cual vamos a basar y vamos a comentar qué es lo que nos encontramos acerca del culto en la antigüedad. También vamos a ver un pequeño artículo de este libro. Se llama Jesús bajo sospecha, una respuesta a los ataques contra el Jesús histórico, de Mitchell Wilken y Model Egg. Más que nada vamos a consultar el artículo extrabíblico que habla acerca de los primeros cristianos, acerca de cómo se reunían en ese culto cristiano. Vamos a tomar de ejemplo un artículo de un padre de la iglesia de esta Biblia de estudio y también de algunos argumentos extrabíblicos acerca de cómo veían los romanos la actitud del cristianismo primitivo en cuanto al asunto del culto, que de hecho hubieron algunos problemas, como siempre, cuando no se entiende el culto del cristianismo o el culto cristiano con las mezclas de las diferentes religiones mistéricas, que bien pudieron haber confundido al cristianismo como una religión mistérica debido a ese culto cristiano que tenía dos formas en la antigüedad, una que era a la luz de todas las personas y un culto oculto o un culto con las puertas cerradas, en cuanto solamente aquellos que realmente habían recibido el bautismo podían ingresar
a este culto privado del cristianismo que llevó muchas especulaciones en cuanto a esto, y vamos a estar hablando de esto en algunos momentos. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a leer este artículo y lo vamos a comentar aquí en nuestro canal Suma Teológica Crítica y Académica. Entonces aquí tenemos nuestro artículo de la Biblia de Estudio de la Fe Antigua, que sería como la versión extranjera de la Biblia de Estudio Patrística que tenemos actualmente en Editorial CRIE. Tenemos la Biblia Patrística de Editorial CRIE en español y tenemos la Biblia de Estudio de Fe Antigua, que es esta, también es muy bonita. Si me preguntaran qué Biblia de estudio escoger, si la versión en inglés o la versión en español de CRIE, yo recomendaría la Biblia de estudio en español de CRIE. Sin embargo, la Biblia de Fe Antigua contiene algunos artículos que no tiene la Biblia patrística y que también se me hace interesante si quieren abordar un poco más acerca de este tema, de la patrística, del cristianismo primitivo, de la historia, del desarrollo de las herejías en la antigüedad. Pueden conseguir, y si leen en inglés, pueden conseguir el libro en el software Logos, de donde yo lo adquirí, o lo pueden comprar en físico si están cerca de Estados Unidos o en regiones que puedan acceder a esta Biblia. Actualmente está en venta, no está descatalogada, está en venta. Entonces, después de esa promoción, vamos a estar hablando acerca del culto cristiano en el siglo II y vamos a leer en estos momentos este artículo. Dice: hacia el final de su primera defensa del cristianismo, Justino Mártir explica lo que hacen los cristianos cuando se reúnen para celebrar el culto, con el fin de aclarar cualquier confusión o idea errónea sobre sus servicios religiosos. Y como estuve argumentando al principio de esta presentación, en el cristianismo antiguo hubieron ciertas críticas en cuanto a la reunión del cristianismo en la antigüedad, debido a que tenía su parte pública y su parte privada, y había cierta cuestión o cierta actividad del cristianismo antiguo que practicaban y llevó a confusión a muchas personas, y por esa manera actualmente ya no practicamos el famoso ósculo santo. Los enemigos de la iglesia, como dice el profesor Justo L. González, aquí tenemos una obra. Aquí tenemos una obra de Justo L. González, Historia abreviada del pensamiento cristiano. También está la versión más completa, que es Historia del pensamiento cristiano, y actualmente va a salir una nueva edición. En este libro nos habla acerca del conflicto que hubo en la antigüedad en cuanto a la reunión de los primeros cristianos, que los enemigos de la iglesia decían de que en esas reuniones habían ciertas prácticas mistéricas, habían ciertas prácticas de canibalismo, me parece que así se habla, acerca del rito de comer el cuerpo de tu Dios, que era parte de también que esa práctica lo relacionaban con las religiones mistéricas, y el famoso ósculo santo. ¿Y qué era el ósculo santo? Era el beso santo que nos habla Pablo. Y en nuestra mente, en nuestro pensamiento contemporáneo, podemos imaginarnos que era un beso en la mejilla, como representan el beso de Judas. Sin embargo, aquí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido el beso de Judas, que fue un beso santo.
probablemente hablando del ósculo santo. No tiene nada que ver con intimidad o con un amor sexual, nada de eso. Tiene que ver con prácticas antiguas en el cual supuestamente en el pensamiento igual que se mezcló en el gnosticismo, eh, tenemos una explicación del gnosticismo acerca del beso santo, del ósculo santo. Me parece que en el cristianismo antiguo no tenemos realmente una explicación del por qué practicaban este tipo de beso. Sin embargo, en el gnosticismo nos explica de que el beso santo era parte para transmitir sabiduría y conocimiento. Por eso encontramos en la apócrifa eh, la historia donde Jesús besa a María Magdalena. Muchos lo han relacionado con una relación sentimental, pero parece ser que era el beso santo, el ósculo santo, parte de una tradición antigua y primitiva, que el gnosticismo lo relacionaba con un intercambio espiritual, un intercambio de conocimiento secreto. Eso es lo que nos explica el gnosticismo, pero que el cristianismo lo practicó también en la antigüedad. Lo tenemos una referencia en el beso de Judas. Tenemos aquí esta imagen que encontré, que pudo haber sido lo más cercano al beso santo, al ósculo santo, al beso de Judas, el beso en la boca. Y esto llevó a unos conflictos dentro de la iglesia más adelante que vamos a hablar de este tema. Es muy interesante esto. Desaparece esto porque causó problemas dentro de la iglesia cristiana. Se besaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres. Y ya saben de que la carne es carne. Y bien pudieron haber pasado algunas cosas que no queremos que pase. Y también se dio a cuestionamientos de los enemigos de la iglesia, diciendo de que en esas reuniones cristianas se realizaban orgías. Sea verdad, sea mentira, sea especulaciones, todo surge por ese beso santo que no entendían los gentiles que realizaban los primeros cristianos. Este beso santo no tenía ninguna connotación de tipo sexual ni íntimo, era connotación del agape, del amor profundo hacia tu semejante. Y esto era lo que practicaba la iglesia al principio del culto y al final del culto. Posteriormente fue desplazado esta creencia y solamente nos saludamos de manos. Recordemos de que en el culto, cuando llegamos al culto, y algunos, bueno, practican el beso en la mejilla, otros simplemente el saludo de mano. Entonces de ahí surge ese famoso saludo de mano en el cristianismo actual, debido a la práctica del beso santo que posteriormente en la historia de la iglesia ya fue eliminado del culto. Vamos a regresar. Vamos a regresar a nuestra lectura. Entonces hubieron problemas, hubieron discusiones, hubieron malos entendidos en cuanto al culto. Justino Mártir, un padre de la iglesia, explicó lo que era el culto cristiano debido a la confusión y las ideas erróneas que habían sobre los servicios religiosos cristianos. Y argumenté el famoso beso santo y todas las especulaciones que veían a este grupo. Recordemos de que era un grupo supuestamente nuevo. Muchos desconocían en qué creían los primeros cristianos. Los romanos veían a los cristianos como personas despreciables. Veían a los cristianos como personas ateas debido a que no adoraban a múltiples dioses, sino a un hombre que lo adoraban como si fuera Dios. Vamos a seguir adelante, dice la lectura. Su descripción nos ofrece una ventana a la forma en que los cristianos celebraban el culto a mediados del siglo II, aproximadamente 100 años después de los acontecimientos del libro de los Hechos. Vamos a ver y vamos a continuar. Vamos a ver si realmente se practicaba el culto cristiano como en la Biblia del Nuevo Testamento y cuáles rasgos sobrevivieron al culto en nuestros días. Dice: pero nosotros, después de haber lavado así al que ha sido convencido y asentido a nuestra enseñanza,
Los llevamos al lugar donde están reunidos los que se llamaban hermanos, a fin de que ofrezcamos en común oraciones sinceras por nosotros mismos y por el bautizado, y por todos los demás en todo lugar, para que seamos tenidos por dignos, ahora que hemos aprendido la verdad. Interesante. Entonces, una vez que la persona era bautizada, era llevado esta persona, era llevado a la reunión cristiana, después de haber sido lavado, después de haber sido bautizada, dice. Llevaban a donde se reunían los cristianos. Lo que estaba comentando, al principio había un culto público y un culto privado. Parece ser en el culto privado es donde los llevaban solo aquellos que estaban bautizados y se llamaban hermanos. Interesante cómo esto tiene que ver desde los principios del cristianismo, a fin de que ofrezcamos en común oraciones sinceras por nosotros mismos y por el bautizado. Así como actualmente cuando una persona... Entonces es interesante cómo eran reunidos y oraban por el nuevo creyente, por el bautizados y por todos los demás, dice la literatura. Vamos a continuar. Y por todos los demás en todo lugar, para que seamos tenidos por dignos, ahora que hemos aprendido la verdad, de ser hallados también por nuestras obras buenos ciudadanos y cumplidores de los mandamientos, a fin de que seamos salvos con una salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos saludamos con un beso. Aquí estamos viendo ya Justino Martín está hablando acerca de este beso. Aquí no lo explica, pero todos sabemos de que este beso es el famoso beso santo. En esa reunión dice, a fin de que todos somos salvos, en esa reunión nos habla acerca de la salvación. Terminadas las oraciones, se saludaban un beso y este beso llevó a varios problemas a la iglesia cristiana antigua. Recordemos de que no era un beso en la mejilla, no era un beso en la mano, sino que era un beso en los labios, un beso en la boca. Imagínate actualmente si fueras a las reuniones de los domingos y un hermano tuviera que besar a tu esposa enfrente de ti en los labios. Bueno, es difícil, pero antes se practicaba en la iglesia. No tenía connotaciones íntimas ni connotaciones sexuales, sino se trataba de una unión en hermandad. En cuanto al significado de este beso, los gnósticos lo interpretan como un beso en el cual se intercambian conocimientos y sabidurías y un nivel espiritual mucho mayor. Sin embargo, es difícil este tipo de práctica que se hacía en la antigüedad. Un beso santo, ya después este beso fue cambiado por la mano, por el saludo de manos, que todos sabemos que se practica actualmente. Entonces, Justino Martín, ya desde el siglo II, ya nos habla de que se practicaba todavía este tipo de práctica. Dice, a continuación se trae al presidente de los hermanos pan y una copa de vino mezclados con agua, y él tomándolos da alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, y da gracias largamente por haber tenidos por dignos de recibir estas cosas de sus manos. Y aquí encontramos la tradición trinitaria. Aquí tenemos la tradición trinitaria, el nombre del Padre, el nombre del Hijo
en nombre del Espíritu Santo. Y esta es la práctica desde el principio del cristianismo antiguo en el culto, donde también se celebraba lo que es la cena del Señor o la Eucaristía. Entonces, hay ciertos elementos que se han mantenido hasta el día de hoy y algunos elementos que se han desviado. Tenemos a los unicitarios, tenemos las diferentes interpretaciones cristológicas. Sin embargo, esa es otra historia. Y dice, y cuando han concluido las oraciones y acciones de gracias, todos los presentes expresan su asentimiento diciendo amén. Y cuando el presidente ha dado gracias y todo el pueblo ha expresado su asentimiento, los que son llamados por nosotros diáconos dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino, mezclados con agua, sobre los cuales se pronunció la acción de gracias, y los ausentes les lleva una porción. Interesante esto lo que practicaba la iglesia antigua. No en todas las iglesias se practica esto. En algunas iglesias, si no fuiste a la reunión y se celebró la Santa Cena, pues no probaste de la Santa Cena. Aquí estamos viendo cómo el cristianismo primitivo llevaba el pan a aquellos que no podían asistir a la reunión cristiana. Interesante todos estos elementos de la antigüedad. Algunos se han preservado, otros ya no se han preservado. Lo que es el beso santo, repartir la porción a los ausentes. Bueno, yo en mi experiencia, cuando yo no asisto a la iglesia, no me llevan mi pan los domingos. Sin embargo, yo he conocido a algunos que sí practican esto, que cuando alguien no ha podido ir a la iglesia debido a que por enfermedad o por una situación de salud, el pastor manda a los diáconos a poder llevar lo que es el pan y el agua. En este caso el agua o en este caso ocupan actualmente lo que es jugo de uva. Entonces, interesante cómo se preocupaban los primeros cristianos por hacer participar a todos de la cena del Señor. Dice, y esta comida se llama entre nosotros la Eucaristía, que significa acción de gracias, de la cual nadie puede participar sino el hombre que cree que las cosas que enseñamos son verdaderas y que han sido lavados con el lavamiento que es para la remisión de los pecados y para la regeneración, y que vive así como Cristo ha ordenado. Esto es algo muy, muy interesante que encontramos aquí. Encontramos algunos elementos acerca de la Eucaristía. Dice que nadie puede participar de ella a menos que crea las cosas que han sido enseñadas, que deben de ser bautizados y que tienen que vivir así como Cristo ordenó. Y esto es algo interesante, cómo esto era estricto anteriormente. Hoy en día, probablemente en algunos círculos denominacionales no practican realmente la Eucaristía o la Cena del Señor con esa seriedad que se le daba en el cristianismo antiguo. Yo conozco algunas denominaciones que podemos considerar lo que cae en el sectarismo. Por ejemplo, los mormones. Yo he ido, en una ocasión he ido con los mormones. Por ahí tengo el libro de Mormón, por ahí tengo algunos otros libros que no a todas las personas se las presentan. Entonces yo participé en una ocasión con los mormones en cuanto a la Cena del Señor. Y me parece algo interesante cómo solamente los que son bautizados, solamente aquellos que se consideran dignos, ahí usan mucho la palabra dignidad, eran aquellos que participaban de la Cena del Señor. Y algo que me llamó la atención en estas reuniones de los mormones
es que ellos cerraban la puerta. Y esto suele ser algo parecido a lo que practicaba la iglesia antigua. Tenía un servicio público y tenía un servicio cerrada las puertas. Entonces, aquí vemos cómo realmente practican con seriedad estos hermanos la cena del Señor. En algunas ocasiones yo también he ido y he estado en algunas reuniones carismáticas eh, que celebran, casi no celebran la cena del Señor. A mí me ha tocado una vez al año o 2 veces al año ver que celebran la cena del Señor. Y veo que no es tan estricto. Algunos pasan, los que son dignos, los que son bautizados, y otros en algunas ocasiones, yo creo que por el error o el desconocimiento, participan de la cena del Señor. Y me parece que esta cena del Señor es un rito, podemos decirlo rito, una ordenanza, un sacramento, que realmente era la pieza clave de la reunión cristiana antigua. Aquí vemos cómo solamente los que eran bautizados, los que habían aceptado las creencias y las enseñanzas, y aquellos que habían vivido como Cristo había ordenado vivir. Me parece interesante esta práctica antigua. Cuando hablamos de cristianismo primitivo, pensamos de que eran personas sin conocimiento o eran estructuras teológicas básicas, pero no, al contrario, tenían una vida en santidad, realmente vivían probablemente o trataban de vivir una vida en santidad. A comparación hoy en día en las reuniones cristianas, a veces hay espectáculos, a veces hay gritos, a veces hay un montón de payasadas en el culto cristiano moderno. Cualquier persona puede participar, sea pecadora o no sea pecadora, haya vivido una vida santa o no una vida santa, sean cristianos solamente de nombre, cualquiera puede participar del culto y de la cena santa. En algunas ocasiones ni siquiera se le da la atención a este sacramento, pero vemos en la antigüedad que era muy importante. Dice, continuamos y vamos a estar analizando este artículo. Porque no recibimos pan y bebidas comunes, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por el verbo de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación. Así también se nos ha enseñado que el alimento que es bendecido por la oración de su palabra y del cual se nutre por transmutación nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se hizo carne. Porque los apóstoles, en las memorias compuestas por ellos que se llaman evangelios, nos han transmitido así lo que les fue ordenado, que Jesús tomó pan y habiendo dado gracias dijo, haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, y que de la misma manera, habiendo tomado la copa y habiendo dado gracias dijo, esto es mi sangre, y se la dio a ellos solos. Interesante, esto es interesante cómo recordemos de que hay muchas cosas que nosotros hacemos por tradición. La tradición apostólica, estoy hablando tradición apostólica, no estoy hablando tradición católica, romana y apostólica. Hay tanto tradición apostólica que podemos considerar como tradición católica, que en esa parte yo creo que diferimos los protestantes y la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, el establecimiento de la Cena del Señor, el establecimiento del culto y aún el día del culto, todo eso nos ha llegado por tradición. Realmente de esa manera se transmitió esta ordenanza y esta práctica que nosotros encontramos en los evangelios y que nos dicen de que en esos evangelios, en esas memorias, que también fue transmitido por tradición, se les ordenó a los primeros cristianos
que realizaran esta cena en memoria y conmemoración de la muerte de Jesús, y que todos sabemos todos los elementos teológicos que no vamos a discutir en esta lectura. Dice, y después continuamente nos recordamos mutuamente estas cosas. Y los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados, y siempre nos mantenemos unidos, y por todas las cosas con que somos abastecidos, bendecimos al Hacedor de todo por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y esto es algo interesante que practicaba también la iglesia cristiana primitiva. Encontramos una referencia en los Hechos, una práctica que todos tenían en común todas las cosas. Y aquí lo que me llama mucho es la unidad dentro de la iglesia cristiana. Había realmente esa unidad. Actualmente el cristiano se molesta y va saltando de iglesia a iglesia a iglesia. Yo me tocó ver a hermanos que estaban corriendo de iglesia a iglesia a iglesia. Siempre que llegaban a una comunidad, decían de que los trataban mal. Pero ¿qué pasó? Los aceptamos en la congregación como todos buenos hermanos cristianos, unos en la fe. ¿Y qué pasó con estos hermanos? Al otro rato ya querían bajar al pastor, ya querían quitarle el lugar al pastor. Se estaba construyendo el templo. Ellos ya estaban empezando a dar órdenes cuando no les correspondía tomar esas decisiones. Y se les habló de la mejor manera. Sin embargo, se ofendieron. Se ofendieron porque no le dieron el cargo o la autoridad que esa persona quería, y se fue de la iglesia y empezó a hablar mal en contra de todos los hermanos del pastor. Entonces, esa es una situación que actualmente necesitamos estar unidos realmente en el cristianismo. Por eso surgieron todas las sectas que conocemos, porque hay una desunión en cuanto a la cristiandad actual. Algo que le puedo dar un voto de, digamos que algo que realmente puedo darle un hecho favorable a la Iglesia Católica Romana, es que tiene una jerarquía bien establecida, tiene una autoridad bien establecida, y se toma decisiones desde esa jerarquía para toda la iglesia. Sin embargo, en el cristianismo es algo muy diferente. Está regado todo el cristianismo en todo el mundo. No hay una autoridad que diga, bueno, esto es algo que vamos a replantearnos y que todo el cristianismo vamos a llevar a cabo. Pero no pasa eso. Hablando y poniendo un ejemplo de los libros deuterocanónicos, realmente no se estableció un concilio en el protestantismo para poder quitar los libros deuterocanónicos de la Biblia protestante. Fue por cuestiones de la editorial que quitó esos libros. Y ahora la pregunta es, ¿la editorial tiene la autoridad para que todo el protestantismo siga ese canon que estableció la editorial al sacar los libros deuterocanónicos? Realmente no hubo un concilio protestante. Ya de ahí surgieron las diferentes líneas: luterismo, calvinismo, la neortodoxia, teología liberal. Entonces estamos muy fragmentados y estamos muy divididos en cuanto a lo que nosotros llamamos cristianismo, a comparación de la Iglesia Católica Romana, que en eso sí le doy algo bueno que tiene al final de cuentas. Y aquí vemos cómo los ricos favorecían a los necesitados también en la lectura, algo que ya se ha perdido. Muchas veces cuando se trata de apoyar a algún hermano, todos ponemos pretexto. Y esto es algo interesante que nos responde la Biblia de fe antigua. ¿En qué día se reunían los primeros cristianos? Algunos sectarios cambiaron esta tradición porque está en la Biblia, lo encontramos en Hechos, lo encontramos aún en el libro de Apocalipsis.
encontramos en tradiciones de la iglesia primitiva, a un texto de los padres de la iglesia, que se reunían el día domingo para poder recordar la resurrección de Jesús. Entonces, vemos de que desde el principio de la historia, el día domingo era el día en el cual se reunían los cristianos para realizar el culto en la iglesia cristiana primitiva, y no como algunos argumentan que debe de ser el día sábado. Sin embargo, si es sábado o es domingo, como dice Pablo, para los maduros no importa si es sábado o domingo, lo importante es llevar una vida santa, porque Dios es santo y nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Entonces dice, y en el día llamado domingo, no dice sábado, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha cesado, el presidente instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Entonces nos levantamos todos juntos y oramos. Y como hemos dicho antes, cuando nuestra oración ha terminado, se trae pan y vino y agua. Y el presidente de la misma manera ofrece oraciones y acciones de gracias, según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Y hay una distribución a cada uno y una participación de lo que se ha dado gracias, y a los que están ausentes una porción es enviada por los diáconos. Justino Martín habla acerca de la descripción de lo que se realizaba en el día del culto. Se leían las escrituras, se explicaba y se exhortaba a las buenas costumbres. Podemos hablar de una predicación cristocéntrica. Posteriormente ya todos oraban. Al terminar la oración se practicaba lo que es la cena del Señor o la Eucaristía, y se ofrecía oraciones de acción de gracias al final, según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Entonces, estos son los elementos principales que se realizaban en ese culto en el cristianismo primitivo. Nos lo está narrando Justino Mártir, padre de la iglesia cristiana o padre padre apostólico del siglo II. Dice, y hay una distribución a cada uno y una participación de lo que se ha dado gracias, y a los que están ausentes una porción es enviada por los diáconos, y los que están bien y dispuestos dan lo que cada uno cree conveniente, y lo que se recoge se deposita con el presidente, que socorre a los huérfanos y a las viudas, y a los que por enfermedad o cualquier otra cosa están en necesidad, y a los que están en prisiones, y a los extranjeros que residen en nosotros. En una palabra, cuida de todos los que están en necesidad. Al final del culto vemos de que también se recogen las ofrendas, pero no se les obligaba. Dice, y los que están bien dispuestos dan lo que cada uno cree conveniente. No es como actualmente, como en el cristianismo moderno. Mientras más des de diezmo, más vas a ser bendecido, dicen algunos. Agréguele un cero más a su bendición. Pero bueno. Entonces, estos son los elementos del cristianismo primitivo. Se reunían los domingos, se leían las escrituras, se instruía verbalmente, se exhortaba, se oraban, se realizaba la cena del Señor, se ofrecían oraciones y acción de gracias. Al final se realizaban las ofrendas. Dice,
Y esto es algo que me pareció muy interesante. Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo operado un cambio en las tinieblas y en la materia, hizo el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó de entre los muertos. Yo creo que con esto es más que suficiente hablar de qué día se reunían los primeros cristianos. El cristianismo no surge en el siglo XV, tampoco surge en el siglo XVIII con las diferentes eh, despertares religiosos y líneas denominacionales que surgen y el fenómeno sectario que surge en esa época, que cambian la tradición, que cambian las escrituras, pensando de que ellos son el nuevo pueblo de Dios. Sin embargo, el cristianismo surge en el siglo I. Tenemos tradiciones del siglo I que hablan acerca del culto cristiano, que se celebraba el día domingo. Y aquí Justino Mártir nos está hablando algo que es muy interesante a nivel teológico. Sin considerar la apologética entre el cristianismo y el judaísmo que guarda el Sabbat, el cristianismo antiguo ya estaba interpretando la celebración del día domingo como el día del Señor. Le está dando el sentido teológico de la creación. Recordemos de que el Sabbat es parte de la ley antigua que se dio al pueblo de Israel. De hecho, hay polémicas en cuanto al texto y la tradición, esa conformación del decálogo de Moisés. Sin embargo, este argumento teológico tiene que ver con una nueva creación. Las cosas antiguas pasaron, ahora Jesucristo viene a inaugurar lo que es una nueva creación, un nuevo pacto, y por lo tanto, hablando de una nueva creación, el día domingo nos habla acerca de esa nueva creación de la humanidad después de la resurrección de Cristo. Y por eso los primeros cristianos celebraban asamblea común en el primer día en que Dios, siendo Jesús Dios, teológicamente hablando, había hecho una nueva creación después de la resurrección, y esa nueva creación es parte de lo que nosotros celebramos el culto cristiano. Pues fue crucificado el día anterior al del sábado y al día siguiente al de Saturno, que es el día del sol. Habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas que también os hemos sometido a vuestra consideración. Entonces, este culto cristiano se realizaba en esa época, en día domingo. El culto antiguo, Justino Mártir ya nos está hablando y nos está dando una respuesta teológica en cuanto al cambio del sábado a domingo. Debido a que hay una nueva creación, ya no se celebra el antiguo pacto, la antigua creación, la antigua ley de Moisés. Ahora en esta nueva creación, en este nuevo convenio, necesariamente tendría que cambiar el día en que el cristiano debería de reunirse y ofrecer culto a Dios como un día de reposo, un día de santidad. Sin embargo, nosotros no somos legalistas, como dice Pablo, y a mí me gusta mucho lo que dicen las cartas, sea sábado, sea domingo, sea días festivos, que si nos debemos reunir sábado, nos debemos reunir domingo. Lo importante es que un cristiano maduro no le importa si es sábado o es domingo, sino que todos los días debe de ser un día, una semana en santidad, una vida santa. Sin embargo, por dogma, por creencia y por tradición, y podemos decir por doctrina eclesiástica, nosotros guardamos el día domingo como los primeros cristianos guardaban el día domingo como el día del Señor, y que se fue desvirtuando esta fecha posteriormente debido a la confusión de algunas personas ya en el siglo XVIII, que cambiaron la fecha a sábado, que también tiene cuestiones
personales y propias de dichas comunidades. No me gusta decir nombres. Por ahí les dicen raíces hebreas, que no tienen ningún sustento celebrar Sabbath en el cristianismo. También hay otro grupo, los adventistas, que tienen una historia un poco turbia, así como los mormones, que casi surgen en la misma época, siglo XVIII, y que actualmente ya me parece que ya se están modificando algunas creencias, principalmente de los adventistas, para ser considerados cristianos. Entonces, este es el artículo que leímos este día. El cristianismo o el culto cristiano en el siglo II de la Biblia de fe antigua, que se encuentra en inglés, y vimos todos los elementos que nos desarrolla lo que practicaban estos primeros cristianos, que me parece muy interesante. Realmente los primeros cristianos, yo creo que entendían lo que era guardar en santidad el día domingo, el día del culto cristiano, a diferencia de lo que vemos actualmente acerca del espectáculo que se ha convertido el culto cristiano. Vemos los elementos principales acerca del culto en la antigüedad, cómo se leían las escrituras, cómo había un presidente, o podemos decir el pastor, quien después de leer las escrituras exhortaba e instruía. Había oraciones, participaban de la Santa Cena o de la Cena del Señor o de Eucaristía, oraciones de acción de gracia, y también se levantaban ofrenda. Algunos elementos han permanecido en el culto cristiano. Hay otros elementos que se eliminaron del culto cristiano. Por ejemplo, el beso santo, el famoso beso santo. Como estaba diciendo, hay algunos elementos que ya no son parte del culto cristiano. La mayor parte de la descripción que nos hace Justino Mártir acerca del culto en la antigüedad tiene actualmente, aún se practica. Hay otras que ya se dejaron de practicar, principalmente el beso santo, que hubo problemas con ese tipo de prácticas. Este es el libro de Historia abreviada del pensamiento cristiano. Hay un libro más grande que se llama Historia del pensamiento cristiano. Ahí hay un artículo interesante acerca del beso santo, cómo esto llevó a algunas especulaciones, y aún los enemigos de la iglesia trataron de levantar falsos testimonios acerca de la práctica cristiana en el culto, acerca de este beso tan polémico que existía en la antigüedad y que se fue degradando poco a poco en la historia. No sé, los que son un poco más mayores, hubo una época, o no sé si todavía se practica, la verdad no sé, nuestros amigos católicos nos pueden ayudar. Anteriormente se le daban besos a los sacerdotes en la mano. Esto tiene que ver con el desarrollo y la desaparición del beso santo. Ya no se practicaba el beso santo, el ósculo santo, en los labios o en la boca. Ya se empezó a practicar en la mano del sacerdote, en el anillo que cargaba el papa y algunos sacerdotes, me parece, y aún se les besaba los pies. Pero todo esto tiene que ver con esa práctica antigua del beso santo que se fue degradando poco a poco hasta el beso en las manos, el beso en los pies, el beso en el anillo del papa. Y en la comunidad cristiana protestante yo creo que no se tiene esa práctica.
del beso en la mano del pastor. Yo nunca lo he visto. Pero sí se saludan de mano a mano. Algo muy característico cuando te presentas en el día de reunión. Vamos a leer por último un artículo breve, es pequeño, para que se puedan quedar. Vamos a ver a los ojos del Imperio Romano cómo era el culto cristiano. Ya lo vimos en cuanto a este artículo de Justino Mártir. Y vámonos a verlo en este pequeño artículo. Aquí tenemos un escrito de Plinio el Joven en el año 61 al 113, muy temprano. Dice, Plinio el Joven era sobrino de un famoso enciclopedista, Plinio el Viejo, que murió durante la erupción de Vesubio del año 79. Llegó a ser gobernador de Bitinia en el noroeste de Turquía a principios del siglo II. En una carta escrita alrededor del año 111 al emperador Trajano, hace mención al incipiente movimiento cristiano. Estamos hablando de época muy temprana acerca de esta reunión. Vamos a hacer un poco más grande esto. Dice Plino el Joven, que nos está escribiendo acerca del culto cristiano, dice: nunca he estado presente en un interrogatorio a un cristiano, por tanto no sé hasta dónde llegan los castigos que se le imponen ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos y si así lo admiten, repito la pregunta una o dos veces más, mientras les advierto del castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que una testadudez y obstinación así deben ser castigadas. Esto es interesante, cómo los primeros cristianos no negaban ser cristianos. Actualmente, como dijera la parábola del sembrador, vienen las persecuciones y cada quien para su casa. Dice, también declararon que de lo único que son culpables es de lo siguiente: reunirse regularmente un día fijado. Ya sabemos que el día en que se reunían los primeros cristianos era el domingo, antes del alba, cantar en honor. Se realizaban cantos a Cristo como si fuera un Dios. Y aquí estamos encontrando un elemento muy interesante en una carta romana. Estamos viendo a los ojos de un romano cómo consideraba este movimiento cristiano y está escribiendo acerca de cómo los primeros cristianos se reunían en un día, cómo cantaban. Podemos decir que ya empieza esta tradición del canto cristiano, los signos cristianos, y que adoraban a Jesús como un Dios. Interesante. Y estamos hablando del siglo I, siglo II. Muy tempranamente ya se veía a Jesús como un ser divino. Dice, esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo eso. Así que mandé a torturar a 2 esclavas a las que ellos llaman diaconisas. Mira, aquí tenemos diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Interesante lo que nos dice este escritor. Recordemos de que a los ojos de los romanos no entendían el culto cristiano. Habían enemigos de la iglesia que empezaban a esparcir malos comentarios en cuanto al culto cristiano, sobre todo el beso santo. Posteriormente hablaban de canibalismo,
que se comían a su propio Dios. También se habló de una religión mistérica. Entonces estamos en una época de la historia que se desconocía mucho lo que es el culto cristiano. Los cristianos también, debido a eso, tenían su culto en privado y un culto público. Y aquellos que habían sido bautizados, habían creído y querían vivir una vida como Jesús mandó, eran aceptados al culto privado. Pero aquellos que no entraban al culto privado o no eran llevados a ese culto, eran aquellos que empezaban a esparcir todas esas cosas acerca de la reunión cristiana. Vemos como Plinio habla acerca de que solamente encontró una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Probablemente descubrió el beso santo, el ósculo santo. Tal vez se le hizo extraño la cena del Señor, en el cual consideraban alimentarse del mismo cuerpo de un ser divino, en ese caso Jesús. Y entonces a Plinio, se le consideró esto como algo que realmente no estaba en los parámetros de sus propias creencias. Entonces hasta ahí terminamos lo que es este pequeño texto, Plinio el Joven, en el 61 y 113 después de Cristo. Elementos que encontramos aquí es la reunión de los primeros cristianos. Se cantaba en honor a Cristo como si fuera un Dios. Desde muy temprano ya se consideraba a Jesús como un ser divino. Se abstenían de robar y de adulterar, llevar una vida cristiana. Y estamos hablando entre en el siglo I, 60, 70, 80 probablemente, antes que se desarrollaran los grandes concilios del año 325. Entonces me pareció algo fascinante hablar acerca del culto del cristianismo antiguo o el cristianismo primitivo. Leímos un artículo de la Biblia de Estudio de Fe Antigua y descubrimos cómo era el culto en la antigüedad, cómo era esa práctica, ese culto que hasta el día de hoy nosotros practicamos elementos de hace 2000 años de antigüedad y que probablemente continuará y que tristemente se ha degenerado en el culto que vemos actualmente, donde hay luces, hay música, pum, 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 hay bailes extraños y hay lenguas extrañas. Bueno, tristemente yo creo que se está perdiendo realmente la santidad del culto cristiano actualmente. Samuel Pérez Millos dijo algo muy cierto en una de sus ponencias, que se ha perdido aún la Biblia en los púlpitos. Ya no se predica Biblia, ya se predica experiencias. Yo he escuchado algunas experiencias, por ejemplo, que un hermano peleó con el diablo y yo todavía quedo viendo y le ganó, hermano, le ganó al diablo. Dice que le ganó, que le dio un machetazo. Bueno, es un testimonio, vamos a darle crédito. He visto hermanos que dicen que son primos del Espíritu Santo y yo me quedo, si es primo del Espíritu Santo y Dios es nuestro Padre, entonces el primo del Espíritu Santo, ¿qué sería para mí que soy hermano de Cristo? Entonces hay mucha confusión en el cristianismo actual. Hay espectáculos, ya no se habla de Biblia, ya se habla de experiencias emocionales,
carismáticas. Hace días, y bueno, esta es una experiencia que siempre cuento. Unos hermanos que se toman muy literal el libro del Apocalipsis, acerca de eso que dicen, te vomitaré de mi boca. Y llegan y empiezan a vomitar todo el templo. Yo dije, tanto trabajo que nos costó limpiar. Y ahora vienen estos y empiezan a vomitar. Bueno, son hermanos también. Entonces, hay muchas cosas que actualmente se ha perdido también. Se empieza a... No estoy en contra de la ¿cómo se dice? De las cosas modernas, sino estoy en contra de esas desviaciones teológicas que existen en nuestras reuniones acerca del vómito santo. Yo no he visto que esto sea algo bíblico, algo teológico. Aún puedo aceptar que hablen en lenguas, aún si hay traductor. Entonces también ya se ha convertido en un circo las reuniones y cultos. Yo no tengo nada en contra de estos tipos de reuniones. Cada quien ahora sí cree lo que quiere creer. A mí me juzgan a veces de hereje en este canal, cuando en las propias iglesias hay múltiples herejías. Pero eso sí, nos tapamos los ojos y no decimos nada. Entonces, hay ciertas actividades igual. Por acá conozco a un grupo que se reúne en Semana Santa a un concierto cristiano. Yo digo, ¿un concierto cristiano? Yo no veo a Jesús en un concierto cristiano. ¿Realmente un concierto cristiano va a cambiar vidas? Ese es el error que caen muchos. Pensar que un concierto cristiano va a cambiar a la juventud. Si tú traes a la juventud con la carne, siempre van a ser carnales. Pero lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de los jóvenes es algo que no va a cambiar nunca. Es algo que va a permanecer siempre en la vida de ese joven. No un concierto cristiano donde vienen. Pero bueno, hacemos conciertos cristianos. Sea solamente gloria para el Señor, que sea lo correcto o no sea lo correcto, solamente a Él le corresponde juzgar todas estas cosas que están pasando en las iglesias cristianas actualmente. Entonces, espero que hayamos reflexionado un poquito acerca del culto cristiano antiguo, cómo fue evolucionando a través del tiempo. Algunos elementos han permanecido y hay otros que han desaparecido. Y podemos ver de que actualmente hay muchas cosas que probablemente en la antigüedad no puedan ser considerados como parte de esa reunión o culto cristiano. Entonces nos vemos en otra ocasión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el video. Gracias a ustedes hacemos lo que hacemos. Gracias a ustedes seguimos creando contenido en el canal. Y para que crezcamos en conocimiento, en fe y en espíritu. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.